presidente del gobierno Pedro Sánchez y el líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo han protagonizado este martes en el Senado su primer cara a cara, tras asumir este último la presidencia del Partido Popular hace 2 meses. Ha sido un cruce de declaraciones muy bronco. Señor Sánchez, permítame aprovechar las primeras palabras que pronuncio en las Cortes Generales para reivindicar la política útil. Desde la distancia con la que he venido observando estos debates en los últimos años, a menudo me sentía muy lejos de la mayoría de los ciudadanos. Mucha crispación, muchas descalificaciones, muchos insultos, pocas propuestas, pocas reflexiones. Les advierto, señorías, que no me reconozco en esa política y creo que no se reconoce la mayoría de los españoles. En consecuencia, señor Sánchez, yo no he venido aquí a insultarle. Señoría, yo he venido a hacer oposición, pero le aseguro que estoy muy ayudado por algunos ministros y ministras de su gobierno para hacerle oposición. Por tanto, yo vengo a sumar, vengo a construir y vengo a intentar que España merezca un gobierno mejor. Se lo demostraré el primer día proponiéndole un plan económico para las familias y para las empresas, sin siglas, para poder compartirlo y con propuestas razonables. Y no lo digo yo, lo han dicho figuras importantes del Partido Socialista, lo han dicho también y lo hemos firmado en parte en la conferencia de presidentes que hemos celebrado en la isla de La Palma. Quizás el error fue mío. Viendo cómo se relacionan las ministras del Gobierno a través de carta, debía haberle mandado un burofax. Pero lo cierto y verdad es que viendo el deterioro de la empresa pública Correos, probablemente ni el burofax usted había atendido. Señoría, vuelvo a intentarlo. Creo que merece la pena hacer un plan anticrisis que funcione. Señoría, escúcheme, la mayoría de los hogares españoles son más pobres que hace un año. Y la Hacienda Pública Española ha recaudado 13.000 millones de euros más en los primeros 4 meses frente a los 4 meses del ejercicio anterior. Y esto, en términos anuales, supone que hemos recaudado 4.000 millones más de lo que teníamos previsto recaudar todo el año. Devolvamos ese dinero a las familias, señoría. Devolvemos esos dineros a las rentas medias y bajas. Bajemos el impuesto del IVA al 5% en el gas y en la electricidad y en los carburantes. Señoría, hagamos un plan que realmente mejore a las familias. Por último, señor Sánchez, usted está recaudando, y la Hacienda Pública Española, más que nunca. Usted y su gobierno tienen más fondos europeos que nunca. Además, ha cometido 24 subidas de impuestos. Señoría, ¿por qué nos endeuda usted 210 millones de euros más de deuda pública cada día? ¿Por qué nos endeuda usted 1.400 millones de euros más cada semana? Señoría, esta mañana se ha intentado colocar 8.000 millones de euros en el Tesoro. Ya estamos pagando la prima de riesgo a 250 puntos. La prima de riesgo más alta desde verano del 2014. Señoría, creo que sería razonable pactar. Y pactar significa no hacerle caso a las minorías, señoría, cuando no tienen razón, y hacerle caso a las mayorías cuando lo tenemos. Señoría, honradamente le digo que el Partido Popular no solamente lo puede utilizar usted cuando no le llegan los votos de Bildu o de Esquerra Republicana. Señoría, una cosa es gobernar y otra cosa es resistir, sin duda. Vivir al día, entregar cualquier cosa para estar unos meses más en el gobierno es resistir, pero no es gobernar. Y por eso yo le pregunto, señoría, ¿podría usted dejar de estar a la altura de las minorías, sobre todo las minorías independentistas, y ponerse a la altura de la mayoría de los españoles? Señoría, ¿se ve capaz? Muchas gracias. Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, bienvenido al Senado. Es verdad que durante estos últimos 2 años hemos venido trabajando en el seno de la Conferencia de Presidentes del Gobierno de España y los distintos presidentes autonómicos para responder al desafío, tanto económico, social como sanitario de la pandemia. Creo que el resultado ha sido fructífero, positivo, y me gustaría que pudiéramos extenderlo ahora que usted se va a dedicar a la política nacional, porque créame, señoría, que ese ha sido siempre el ánimo del Gobierno de España, tratar de trabajar para construir el máximo de los consensos, la mayor de la unidad.
lo hemos hecho con los presidentes y presidentas autonómicos en esas conferencias de presidentes, 20 conferencias de presidentes a lo largo de esta legislatura. Lo hemos hecho también, señoría, con los agentes sociales. Hemos llegado a 14 acuerdos con los agentes sociales, empresarios, sindicatos, tan importantes para el día a día de nuestros conciudadanos como una reforma laboral que está aumentando la contratación indefinida. Por ejemplo, también la revalorización de las pensiones conforme al IPC, resolver la infrafinanciación en la que ustedes lo habían dejado el Sistema Nacional de Dependencia y un largo etcétera. Y también hemos llegado a acuerdos, porque les recuerdo, este es un gobierno que tiene una, digamos, minoría parlamentaria de 155 escaños. Para llegar a 176 necesitamos, pues evidentemente, forjar acuerdos con otras fuerzas políticas. Hemos llegado a acuerdos con todas las fuerzas políticas, lógicamente, salvo la ultraderecha y ustedes. Por eso, mi primera petición, con todos los respetos, señoría, sería que ustedes hicieran una oposición de Estado y hicieran también una oposición útil. También le diré que por ahora tenemos que basarnos en sus declaraciones más que en los hechos, porque una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. Y usted, a lo largo de estos 2 meses, como líder de la oposición, ha tenido algunas declaraciones un tanto, en fin, desconcertantes. Vamos a dejarlo ahí. Ha habido una que me ha llamado mucho la atención. Usted ha venido a decir algo así como que el Partido Popular será útil cuando gane. Y este es el problema, señoría, cuando ustedes están en la oposición. Porque es una forma completamente distinta de entender la oposición cuando ustedes están en ella o cuando estamos nosotros. Cuando hemos estado nosotros en la oposición, señoría, hemos firmado un pacto de Estado contra el terrorismo. Hemos firmado un pacto contra la violencia machista. El señor Feijóo, escúcheme bien, violencia de género, no violencia intrafamiliar. Hemos también, señoría, firmado pactos que han sido buenos para el conjunto de los ciudadanos. Y por eso, señoría, le respondo a su pregunta de que el Gobierno de España lo que ha hecho siempre, primero con la pandemia y en segundo lugar ahora con la guerra, es tratar siempre de proteger a las familias y a las empresas. Lo hicimos con los ICO, lo hemos hecho con los ERTES, lo hemos hecho con la prestación para los trabajadores autónomos directa, lo hemos hecho con el escudo social, lo hemos hecho también con los fondos europeos, lo hemos hecho, señoría, con el ingreso mínimo vital, ahora lo estamos haciendo con la respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra, dentro de muy poco también fijando un tope al precio de la electricidad. Esto es lo que hemos estado haciendo, señoría. El Gobierno lo que ha estado haciendo es trabajar sin descanso para proteger a las familias y a las empresas y, reconozcámoslo, ustedes lo único que han hecho ha sido estorbar a lo largo de estos años de legislatura. Señoría, este es un gobierno que, ante una guerra y ante una pandemia, ha protegido a las familias y a las empresas. Y hacemos otra cosa también bien importante. Porque yo a usted y al Partido Popular, que ya llevo unos cuantos años, en fin, pues sufriéndole, si me permite usted la expresión, desde la oposición, ustedes, bueno, pues nos dan siempre lecciones de constitucionalismo. Este es un gobierno que cumple con la Constitución. Y le quiero decir una cosa. Y preguntar una cosa, silencio, por favor, señorías. Feijóo, ¿está usted dispuesto o no a cumplir con la Constitución y renovar los órganos constitucionales? Senador Núñez Feijóo. Señor Sánchez, no se preocupe usted, esto es una oposición de Estado. El problema que tiene usted es que no tiene socios de Estado y ese es el principal problema de su mandato y de su legislatura. Señoría, es envidiable su optimismo. El problema es que si saliese a la calle se daría cuenta usted que las familias españolas están bastante molestas con su triunfalismo. Señoría, cada vez se parece más a un conductor que va en dirección contraria y cree que todos los demás van en la dirección incorrecta. ¿Y es usted la que va en la dirección correcta? No, señoría, le aseguro que no. Usted ya va en la dirección opuesta a España. Y tiene 2 copilotos que no creen en España. Por tanto, el riesgo es total. Que venga usted aquí a recordarme si cumplo o no cumplo la Constitución. Este partido ha surgido para cumplir, para defender y para ejecutar la Constitución en todos sus plantes. Señoría, yo no le voy a decir a usted que está estorbando en ningún caso. A insultos me gana usted siempre. Lo que sí le puedo asegurar, señoría, es que he venido a ofrecerle una alternativa.
Y esa alternativa es la que creo yo que podría usted aprobar en el Consejo de Ministros. Y es bien sencilla. Mire, si estamos recaudando 13.000 millones de euros más en 4 meses que en los 4 del año anterior, y si ya hemos recaudado más que todo lo previsto para todo el año, 4.000 millones más, ¿no le parece a usted que eso sería razonable devolverlo a las familias que están pagando la inflación? Señoría, ¿no le parece a usted que bajar el impuesto de la renta a las rentas medias y bajas supone rebajar el impuesto al 75% de los contribuyentes? ¿No cree usted que bajar el IVA al 5% en hidrocarburos y energía realmente sería lo que deberemos de hacer? ¿No cree usted que transferir 5.000 millones de euros directamente de fondos europeos a las empresas que cumplan los requisitos supondría ejecutar más fondos europeos? Señoría, ¿no cree usted que una línea de incentivos para producir alimentos nos podría blindar contra el desabastecimiento? ¿Y qué ha hecho con las medidas económicas que usted ha implementado, señoría? Nos dijo que España resistiría mucho mejor los efectos de la guerra. Resumen, el 10% de incremento de la compra. Señoría, usted nos dijo que con los 20 céntimos de las gasolinas en abril lo teníamos resuelto. Resumen, la gasolina sin plomo 97 subió desde abril 27 céntimos, la de sin plomo 30 céntimos, el diésel 12 céntimos. Es decir, la bajada que usted ha hecho el precio de la gasolina se lo ha comido el incremento de los precios del precio de la gasolina. Señor Sánchez, eso no es razonable. No es razonable, señoría. Y no hablemos del gas. Un Real Decreto, medidas urgentes y no sabemos nada sobre el gas. No sabemos si es un Real Decreto gaseoso o realmente existe. Lo que sí le puedo asegurar es, ¿está autorizado por Bruselas, señoría? ¿Cuánto va a bajar la factura a los ciudadanos? ¿Le va a subir a unos y le va a bajar a otros? ¿Usted puede asegurar, señoría, que no vamos a incentivar el ahorro de los consumidores franceses, portugueses y marroquíes? Señor Sánchez, se lo digo con toda cordialidad. Verá usted, si las familias se empobrecen, no debemos de aceptarlo. Y si tenemos la hacienda pública española que supera la previsión de recaudación que teníamos a principios de año, ya en los primeros 4 meses debemos de devolver ese dinero a quien lo ha pagado. Señoría, veo que en los consejos de ministros en estos 2 meses que disfruto para servir a mi país, veo que algunas veces ustedes insultan, no sé exactamente por qué, pero también he visto una carpeta de una vicepresidenta del Gobierno hablar de las elecciones andaluzas y del efecto Feijóo. Olvídense usted del efecto Feijóo y céntrese en el efecto de la inflación. Vais nada, muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, hace 2 meses tuvimos ocasión de reunirnos en el Palacio de la Moncloa. Yo le ofrecí entonces 11 acuerdos. 11 acuerdos que van, por ejemplo, en la línea de cumplir con la Constitución. Ustedes dan lecciones de cumplimiento de la Constitución, pero no cumplen la Constitución. Llevan 3 años bloqueando la renovación de los órganos constitucionales. Le ofrecí, señoría, por ejemplo, reformar el artículo 49 de la Constitución para quitar la palabra de disminuido de ese artículo. Por cierto, señoría, que lo que dijo el vicepresidente del Gobierno de la Junta de Castilla y León de Vox, que gobiernan con ustedes, diciendo, efectivamente, descalificando a las personas disminuidas, no es algo sorprendente como usted dijo, sino es algo aberrante. Hable usted claro y alto, señoría, cuando estamos hablando de los derechos de las personas con discapacidad. Le ofrecí también, señoría, llegar a un acuerdo para hablar bien de España cuando salgamos fuera. Y veo que siga usted con la línea del señor Casado de hablar mal de España fuera, y eso es malo para España, señoría. Le he ofrecido también, señoría, llegar a acuerdos para no desacelerar ni tampoco dar marcha atrás en la transición ecológica, nuestro compromiso con el clima, y usted vuelve a revisar y a plantear una marcha atrás en todo lo que tiene que ver con los compromisos climáticos del Gobierno de España. Y también le he ofrecido, señoría, sí, claro que sí, lo que pasa es que no se leen los documentos, señoría, pero es así, se lo he ofrecido. Y le ofrecí otro acuerdo también que tiene que ver con
que tiene que ver también con la respuesta económica y social a las consecuencias de la guerra. Y ahí lo que está haciendo el Gobierno de España, señoría, es lo que están haciendo todos los gobiernos europeos. Y es, primero, centrar, desde el punto de vista del diálogo, el acuerdo y el consenso con los sectores afectados, ayudas directas a los sectores afectados, ya sea el transporte, ya sea el sector primario, en definitiva, todos aquellos que durante estos meses han visto cómo las consecuencias económicas sobre sus sectores productivos han tenido incidencia. En segundo lugar, proteger a las familias vulnerables. Más de 2 millones de hogares ahora mismo están protegidos por el bono social eléctrico, por poneros un ejemplo. Y, en tercer lugar, rebajas fiscales selectivas, por ejemplo, de un 60% a los impuestos vinculados con la factura de la luz. Eso es lo que están haciendo todos los gobiernos de Europa, es lo que está haciendo el Gobierno de España. Mire, señoría, si en el fondo la política al final es muy sencilla. Se trata de responder a preguntas muy sencillas. O precarizamos las relaciones laborales con la contrarreforma que aprobó el Partido Popular, o dignificamos con la estabilidad laboral, con el acuerdo que hemos logrado entre agentes sociales y el Gobierno de España en el nuevo marco laboral. O devaluamos los sueldos, señoría, o tenemos salarios mínimos de 1.000 euros al mes. O revalorizamos las pensiones conforme al IPC, o los condenamos a nuestros pensionistas al 0,25% cuando ustedes gobernaban. Señoría, es así de sencillo. La respuesta que ustedes tienen que dar es a la siguiente pregunta: o derechos sociales o retrocesos sociales. Este Gobierno apuesta por los derechos sociales y ustedes, con la palabra y con los hechos, apuestan claramente por el retroceso social. Muchas gracias, señor presidente del Gobierno.